La mañana en la imponente mansión Crowhurst amaneció gris y lluviosa, como solía ocurrir en Lancaster durante aquellos días de otoño de 1863. Euphemia Blackvale se apresuró por los pasillos de servicio con una bandeja de té en las manos. A sus 22 años, llevaba 3 sirviendo como doncella personal de la duquesa de Thornfield, una mujer cuya elegancia solo era superada por su terrible temperamento. «Euphemia, ¿dónde está mi té de la mañana? La puntualidad es una virtud que evidentemente no posees», gritó Lady Margaret Crowhurst desde sus aposentos. Euphemia aceleró el paso, tratando de no derramar el líquido caliente sobre la bandeja de plata pulida. Su cabello castaño rojizo se escapaba rebelde de su cofia, y sus mejillas sonrojadas revelaban su agitación. A pesar de su condición de sirvienta, Euphemia mantenía un porte digno y una mirada inteligente que la distinguía de las demás criadas. «Disculpe la demora, Su Excelencia», respondió Euphemia al entrar en la habitación, haciendo una reverencia perfecta a pesar de la bandeja en sus manos. Hubo un contratiempo en las cocinas. La duquesa, una mujer de 50 años con el cabello canoso perfectamente recogido y ojos azules penetrantes, la miró con desdén desde su asiento junto a la ventana. Su rostro aristocrático, marcado por líneas de descontento perpetuo, se contrajo en una mueca. «Siempre hay contratiempos cuando se trata de ti, ¿no es así? A veces me pregunto por qué te mantengo empleada». Lady Margaret tomó la taza que Euphemia le ofrecía, examinando el contenido con suspicacia. «Demasiado oscuro. Sabes que prefiero mi té más claro». «Lo prepararé de nuevo de inmediato, Su Excelencia», dijo Euphemia, manteniendo la compostura. «No hay tiempo. Mi hijo llegará en cualquier momento y debo estar presentable». La duquesa dejó la taza sobre la mesita con un golpe seco. Es su primer regreso a Thornfield Hall desde que asumió el título de duque. Todo debe ser perfecto. Euphemia asintió, ocultando su curiosidad. Todo el personal de servicio hablaba del regreso del joven duque Edmund Crowhurst, quien había heredado el título tras la repentina muerte de su padre hacía 6 meses. Según los rumores de los pasillos, el joven duque había pasado los últimos años en Londres y apenas había visitado la propiedad familiar. «Ayúdame con mi vestido, el de seda azul, y por el amor de Dios, haz algo con ese cabello tuyo. Es impropio que una sirvienta parezca tan llamativa». Euphemia se mordió la lengua mientras ayudaba a la duquesa a vestirse. Su cabello siempre había sido motivo de críticas. Demasiado brillante, demasiado rebelde, demasiado notable para alguien que debería permanecer invisible. Mientras abrochaba los numerosos botones del vestido de la duquesa, la mansión cobró vida con el sonido de cascos y ruedas de carruaje sobre el camino empedrado. «Ha llegado», exclamó Lady Margaret, apartando a Euphemia. «Vete abajo y asegúrate de que todo esté preparado. Y recuerda tu lugar. Eres invisible. Solo un mueble más en esta casa». Euphemia hizo una reverencia y se retiró, descendiendo rápidamente por las escaleras de servicio hasta llegar al vestíbulo principal, donde ya se formaba una línea de sirvientes esperando recibir al nuevo amo de Thornfield Hall. El mayordomo, el señor Harrington, un hombre de rostro solemne y postura rígida, les dirigió una mirada severa. «Recuerden, el duque ha estado en Londres. Está acostumbrado a los más altos estándares de servicio. No toleraré ninguna torpeza». Las puertas principales se abrieron de par en par y todos contuvieron la respiración cuando una figura masculina entró en el vestíbulo. Euphemia, ubicada al final de la fila de sirvientes, apenas podía ver más allá de los hombros del jardinero frente a ella. Se puso de puntillas discretamente para obtener una mejor vista. El duque Edmund Crowhurst era un hombre alto de 30 años, con hombros anchos y postura aristocrática. Su cabello negro contrastaba con sus ojos azules claros, heredados de su madre. Vestía un elegante traje de viaje y su expresión era seria, casi melancólica. No se parecía en nada al frívolo aristócrata que Euphemia había imaginado. «Bienvenido a casa, Su Excelencia», dijo el mayordomo, haciendo una profunda reverencia. El duque asintió levemente. «Gracias, Harrington. Es extraño estar de vuelta». Su voz era profunda y mesurada, con un ligero acento de Londres mezclado con la entonación local de Lancaster. Mientras recorría con la mirada la fila de sirvientes, sus ojos se detuvieron brevemente en Euphemia, quien inmediatamente bajó la mirada consciente de su lugar. «¿Mi madre dónde está?», preguntó el duque. Como si hubiera estado esperando su señal,
Lady Margaret descendió por la escalera principal, una mano enguantada deslizándose elegantemente por la barandilla. «Edmund, mi querido hijo», dijo con voz cargada de emoción teatral, «por fin has vuelto a casa». El duque se acercó a su madre y le besó cortésmente la mano. «Madre, ¿te ves bien?» «El luto me sienta mal, pero hago lo que puedo», respondió ella, haciendo un gesto dramático hacia su vestido, que no era exactamente negro, sino un tono profundo de azul que apenas calificaba como ropa de duelo. «Debes estar agotado del viaje. Te he preparado un almuerzo ligero en el salón». Mientras la duquesa conducía a su hijo fuera del vestíbulo, los sirvientes comenzaron a dispersarse, regresando a sus tareas habituales. Eufemia se dirigía hacia las cocinas cuando el mayordomo la detuvo. «Eufemia, la duquesa requiere que sirvas el almuerzo personalmente». Ella asintió, sintiendo una inexplicable aprensión. Normalmente, el servicio de comedor era responsabilidad de los lacayos, no de la doncella personal de la duquesa. Con rapidez se ajustó la cofia y se dirigió al salón. Al entrar con la bandeja de entremeses, encontró al duque sentado frente a su madre, con una expresión de agotamiento que iba más allá del cansancio físico. «Debo insistir en que consideres las propuestas matrimoniales», decía Lady Margaret cuando Eufemia entró. «Lady Amelia Hardwicke es una excelente candidata. Su dote es considerable y su linaje impecable». Edmund movió la cabeza con desinterés. «Apenas he tenido tiempo de acostumbrarme a mis nuevas responsabilidades, madre. El matrimonio puede esperar». «De ninguna manera. Tienes 30 años, Edmund. Es hora de asegurar la sucesión. Tu padre habría querido...» «No hables de lo que padre habría querido», la interrumpió él con un tono cortante que sorprendió tanto a la duquesa como a Eufemia, quien intentaba servir discretamente el té. El silencio que siguió fue incómodo. Eufemia mantuvo la mirada fija en la tetera mientras servía, consciente de la tensión en el ambiente. «Perdón por la interrupción, madre», dijo finalmente el duque recuperando la compostura. Sus ojos se dirigieron hacia Eufemia. «No creo conocer a esta sirvienta. Es solo Eufemia, mi doncella personal», respondió la duquesa con desdén. «Ha estado al servicio de la familia por 3 años, aunque a veces me pregunto por qué la mantengo. Es competente, supongo, a pesar de sus pequeñas imperfecciones». Eufemia mantuvo una expresión neutral, acostumbrada a ser discutida como si no estuviera presente. Sin embargo, cuando levantó la mirada, se encontró con los ojos del duque, observándola con una intensidad que la desconcertó. No había condescendencia en su mirada, sino una curiosidad genuina que resultaba inusual en un hombre de su posición. «Eufemia», repitió él, como si estuviera probando el sonido de su nombre. «Un nombre poco común. De origen griego significa bien hablada, si no me equivoco». Sorprendida por su conocimiento, Eufemia estuvo a punto de responder, pero la duquesa la interrumpió. «Por Dios, Edmund, no entables conversación con la servidumbre. ¿Qué dirían tus amistades de Londres?» Una sombra cruzó el rostro del duque. «Mis amistades de Londres han demostrado ser bastante superficiales, madre. Prefiero juzgar a las personas por su carácter, no por su condición social». La duquesa pareció escandalizada. «Tales ideas modernas. Tu padre nunca habría...» «Como dijiste antes, padre ya no está aquí», la cortó él nuevamente. Luego, dirigiéndose a Eufemia con una sorprendente amabilidad, agregó: «Gracias por el té, señorita Blackvale». Eufemia hizo una reverencia, consciente del rubor que subía por sus mejillas. «De nada, su excelencia». La duquesa observó el intercambio con ojos entrecerrados, una expresión calculadora reemplazando su irritación inicial. Cuando Eufemia estaba a punto de retirarse, Lady Margaret la detuvo. «Espera, acabo de recordar que necesitaremos servicio para la cena de esta noche. Edmund, he invitado a los Hardwicke. Lady Amelia está ansiosa por conocerte». El duque suspiró con resignación. «Apenas he llegado y ya estás organizando encuentros matrimoniales. Es mi deber como tu madre», respondió ella con un tono dulce que contrastaba con su habitual aspereza. «Eufemia, asegúrate de que la mesa esté perfectamente dispuesta y ponte el uniforme formal esta noche. No quiero que avergüences a la casa ante nuestros invitados». «Sí, su excelencia», respondió Eufemia, retirándose con una reverencia. Mientras cerraba la puerta tras de sí, alcanzó a escuchar la voz del duque. «Realmente desearía que consultaras conmigo antes de hacer tales arreglos, madre». La respuesta de la duquesa fue inmediata y firme. «Algún día me lo agradecerás. Una buena esposa aristocrática
Es exactamente lo que necesitas para consolidar tu posición. Eufemia se alejó por el pasillo, su mente inexplicablemente perturbada por el encuentro. Había algo en el joven duque que no encajaba con la imagen que se había formado de él. Su educación, la gentileza con la que la había tratado, tan diferente de la actitud de la duquesa. Tonterías, se regañó a sí misma en voz baja. No seas estúpida, Eufemia, es solo otro aristócrata, y tú eres solo una sirvienta, nada más. Sin embargo, mientras se dirigía a las cocinas para coordinar los preparativos de la cena, no pudo evitar preguntarse por qué el corazón le latía un poco más rápido, y por qué el sonido de su nombre en labios del duque parecía resonar en sus oídos como una melodía que no podía olvidar. Lo que Eufemia no sabía era que este primer encuentro pondría en marcha una cadena de eventos que cambiaría su vida para siempre, desafiando las rígidas normas sociales de la época victoriana y enfrentándola a la furia de una de las mujeres más poderosas de la región, la duquesa que había jurado que ninguna criada se casaría jamás con su hijo. La noche llegó más rápido de lo que Eufemia hubiera deseado. El comedor principal de Thornfield Hall brillaba bajo la luz de docenas de velas, con la mejor vajilla de porcelana y la platería más fina dispuesta sobre el mantel de encaje importado de Bruselas. Eufemia, vestida con su uniforme formal negro con cuello blanco almidonado, supervisaba los últimos detalles antes de la llegada de los invitados. «Los cubiertos de pescado van a la derecha de los de carne», murmuró al joven lacayo que la asistía. «Y asegúrate de que las copas estén perfectamente alineadas». El mayordomo Harrington se acercó con expresión severa. «Eufemia, la duquesa solicita que atiendas personalmente al duque durante la cena. Parece que ha quedado impresionado con tu servicio». Eufemia intentó ocultar su sorpresa. Era inusual que una doncella personal sirviera en la mesa, especialmente durante una cena formal con invitados. «Por supuesto, señor Harrington», respondió con calma, aunque su corazón latía con inquietud. El sonido de ruedas de carruaje sobre grava anunció la llegada de los Hardwicke. Desde su posición discreta en el pasillo lateral, Eufemia observó cómo el mayordomo recibía a Lord y Lady Hardwicke, acompañados de su hija, Lady Amelia, una joven rubia de rostro angelical y ojos calculadores. La duquesa descendió la escalera principal, resplandeciente en un vestido de seda púrpura oscuro, seguida momentos después por el duque Edmund, quien lucía elegante pero claramente incómodo en su traje formal negro. «Lord Hardwicke, Lady Hardwicke, qué placer recibirlos en Thornfield Hall», saludó Lady Margaret extendiendo sus manos enguantadas. «Y la encantadora Lady Amelia. Edmund, querido, ven a saludar a nuestros distinguidos invitados». El duque se acercó con una sonrisa educada pero distante. «Es un honor conocerlos». Lady Amelia hizo una reverencia perfecta, sus rizos dorados cayendo graciosamente sobre sus hombros. «El honor es mío, Su Excelencia. He oído tanto sobre usted. Me temo que gran parte de lo que hayas oído probablemente sea exagerado», respondió él con una ironía sutil que pareció pasar desapercibida para todos, excepto para Eufemia, quien observaba la escena mientras esperaba el momento adecuado para dirigirse al comedor. Durante la cena, Eufemia permaneció atenta detrás de la silla del duque, sirviendo vino y retirando platos con movimientos precisos y silenciosos. Intentaba mantenerse invisible, como le habían enseñado, pero cada vez que se inclinaba para servir, sentía la mirada del duque sobre ella, provocándole un cosquilleo en la nuca. La conversación en la mesa giraba alrededor de los acontecimientos sociales de Londres, las últimas modas de París y, por supuesto, el tema que más interesaba a la duquesa: posibles alianzas matrimoniales. «Lady Amelia es una consumada pianista», comentó Lady Hardwicke con orgullo. «Ha estudiado con los mejores maestros de Europa. Quizás podría deleitarnos con una pieza después de la cena», sugirió la duquesa, lanzando una mirada significativa a su hijo. Edmund asintió cortésmente. «Sería un placer escucharla». «Mi repertorio es principalmente romántico», respondió Lady Amelia con una sonrisa ensayada. «Chopin, Liszt, música que habla directamente al corazón». La duquesa sonrió complacida. «Edmund siempre ha apreciado la buena música. ¿No es así, querido? De niño incluso tomó lecciones de violín, aunque me temo que sus estudios y responsabilidades posteriores le impidieron continuar». «Apenas recuerdo cómo sostener el arco», comentó el duque con modestia.
La modestia no es necesaria entre amigos, Edmund, intervino Lord Hardwicke. Tengo entendido que has estado administrando las propiedades familiares con notable éxito. Las inversiones ferroviarias fueron particularmente acertadas. El duque se enderezó y por primera vez en la velada su expresión mostró genuino interés. Los ferrocarriles están transformando nuestra sociedad. He estado considerando expandir nuestras inversiones hacia el norte, conectando Lancaster con las regiones más industriales. Un pensamiento progresista, observó Lord Hardwicke, mientras Lady Hardwicke y la duquesa intercambiaban miradas de complicidad, claramente más interesadas en otros tipos de conexiones. Mientras Eufemia servía el siguiente plato, su mano rozó accidentalmente la del duque. La brevísima conexión envió una descarga eléctrica a través de su cuerpo, haciéndola tambalearse ligeramente. Una gota de salsa cayó sobre el mantel. «¡Torpe muchacha!», exclamó la duquesa, sus ojos destellando con irritación. «¿No puedes hacer nada correctamente?» «Fue mi culpa, madre», intervino Edmund inesperadamente. «Moví mi mano en el momento equivocado. La señorita Blackvale no tiene culpa alguna». Un silencio incómodo cayó sobre la mesa. La duquesa miró a su hijo con asombro, mientras Lady Amelia observaba a Eufemia con repentino interés, como si evaluara a una potencial rival. «Vaya, qué considerado de su parte defender a la servidumbre, su excelencia», comentó Lady Hardwicke con una risita nerviosa. «En nuestra casa raramente notamos a los sirvientes. ¿No es así, querido?» «Efectivamente», asintió Lord Hardwicke. «Son como fantasmas, deberían ser eficientes e invisibles». El duque tomó un sorbo de vino antes de responder. «Encuentro esa actitud problemática. Cada persona bajo mi techo merece ser tratada con dignidad, independientemente de su posición». La duquesa tosió delicadamente. «Mi hijo siempre ha tenido ideas peculiares, influencia de sus años en Londres y sus lecturas filosóficas, me temo». Eufemia continuó con sus tareas, intentando ignorar la tensión creciente y las miradas curiosas. Cuando finalmente llegó el momento del postre, la duquesa anunció que tomarían el té en el salón, donde Lady Amelia podría deleitar a la compañía con su música. Una vez en el salón, Eufemia permaneció cerca de la puerta, mientras Lady Amelia se sentaba al piano, arreglando cuidadosamente su vestido para mostrar sus delicadas manos a la mejor luz posible. Comenzó a tocar una pieza de Chopin, sus dedos moviéndose con técnica impecable, aunque, pensó Eufemia, con poco sentimiento verdadero. El duque Edmund se había posicionado junto a la ventana, parcialmente oculto por las cortinas de terciopelo. Desde allí, sus ojos se encontraron brevemente con los de Eufemia. Había algo en su mirada, una mezcla de cansancio y anhelo que ella no podía descifrar completamente. Cuando Lady Amelia terminó su interpretación, todos aplaudieron educadamente. «Maravilloso, simplemente exquisito», elogió la duquesa. «Edmund, ¿no crees que Lady Amelia tiene un don extraordinario?» Antes de que el duque pudiera responder, Harrington apareció en la puerta con un telegrama en una bandeja de plata. «Disculpe la interrupción, Su Excelencia, pero ha llegado un mensaje urgente para usted». El duque tomó el telegrama, lo leyó rápidamente y su rostro se tensó. «Debo disculparme. Un asunto urgente requiere mi atención inmediata». «¿A esta hora?», preguntó la duquesa visiblemente contrariada. «¿Qué podría ser tan importante?» «Negocios, madre. Problemas con nuestras inversiones en Manchester que no pueden esperar». Se volvió hacia los Hardwicke. «Les ruego me disculpen. Ha sido una velada encantadora». Tras las despedidas necesarias, el duque se retiró apresuradamente. La duquesa, tratando de salvar la situación, sugirió una partida de cartas que los Hardwicke aceptaron con entusiasmo forzado. «Eufemia», la llamó la duquesa en voz baja, «ve a ver qué está haciendo mi hijo realmente». Ese telegrama me pareció una excusa conveniente. «Sí, Su Excelencia», respondió Eufemia, haciendo una reverencia antes de retirarse. Subió la gran escalera y se dirigió hacia el estudio privado del duque, donde suponía que podría encontrarlo. Al aproximarse, escuchó voces. La puerta estaba entreabierta y a través de la rendija vio al duque conversando con un hombre vestido con ropas sencillas, muy alejadas de la elegancia aristocrática. «El accidente en la mina fue peor de lo que pensábamos inicialmente», decía el hombre. 5 familias han quedado sin sustento. Los niños no tienen qué comer. Y con el invierno acercándose, entiendo la gravedad de la situación, Jenkins.
respondió el duque, su voz cargada de preocupación genuina. Prepararé cartas para el hospital y el orfanato. Mientras tanto, toma esto para ayudar a las familias afectadas. Eufemia vio cómo el duque entregaba un sobre que parecía contener una suma considerable. Su Excelencia, esto es muy generoso, pero los propietarios de la mina insisten en que no son responsables y se niegan a compensar a las viudas. Déjame ese asunto a mí, respondió Edmund con firmeza. Tengo participación en esa compañía y no permitiré tal injusticia. Mañana mismo visitaré la mina personalmente. Es peligroso, señor. No es lugar para un duque. Soy un hombre antes que un título, Jenkins. Mi padre puede haber olvidado eso, pero yo no. Eufemia retrocedió silenciosamente, consciente de que estaba presenciando algo que contradecía completamente la imagen frívola que la sociedad tenía del joven duque. Mientras se alejaba, su pie hizo crujir una tabla del suelo, alertando a los hombres dentro del estudio. «¿Quién anda ahí?», llamó el duque. Atrapada, Eufemia no tuvo más remedio que presentarse. «Disculpe la intromisión, Su Excelencia. La duquesa me envió a preguntarle si necesitaba algo». El duque la miró intensamente, claramente evaluando cuánto podría haber escuchado. «Entra, Eufemia». Ella obedeció, bajando la mirada con respeto. «Jenkins, esta es la señorita Blackvale. Puedes hablar libremente frente a ella». El hombre asintió, aunque con evidente incomodidad. «Volveré mañana con más detalles, Su Excelencia». Cuando quedaron solos, un silencio tenso llenó la habitación. Eufemia esperaba una reprimenda por espiar, pero en cambio, el duque la sorprendió con una pregunta. «¿Qué piensas realmente de lo que has escuchado, Eufemia? Y te pido honestidad, no lo que crees que debería escuchar». Eufemia se quedó inmóvil, sorprendida por la directa pregunta del duque. Nunca antes un aristócrata le había pedido su opinión sincera sobre asuntos tan delicados. Durante unos segundos, debatió internamente entre ofrecer una respuesta segura y cortés o arriesgarse a ser honesta. «Creo que sus acciones demuestran un carácter noble, Su Excelencia», respondió finalmente, levantando la mirada para encontrarse con sus ojos. Pocos hombres de su posición se preocuparían por el destino de simples mineros. El duque la observó con intensidad, como evaluando la sinceridad de sus palabras. «¿Y qué pensarías si te dijera que parte de nuestra fortuna familiar proviene precisamente de esas minas donde los hombres arriesgan sus vidas por unas monedas? Pensaría que está intentando corregir una injusticia que no creó, pero de la que se siente responsable», contestó ella sin titubear. Una leve sonrisa apareció en el rostro de Edmund. «Eres sorprendentemente perceptiva, Eufemia Blackvale». Caminó hacia la ventana, observando la oscuridad del jardín. «Mi padre veía estas propiedades solo como números en un libro de cuentas. Yo veo a las personas cuyo sustento depende de nuestras decisiones». Eufemia asintió, sintiendo una inexplicable conexión con este hombre, tan diferente a lo que había imaginado. «Si me permite decirlo, Su Excelencia, esa visión es poco común entre la aristocracia, lo cual explica por qué mi madre está tan desesperada por casarme con alguien como Lady Amelia», respondió él con un toque de amargura. «Una esposa apropiada que me recuerde constantemente mi lugar y mis obligaciones con la clase social a la que pertenezco». Un silencio cómodo se instaló entre ellos, roto solo por el tic-tac del reloj de pared. Eufemia sabía que debería retirarse, que cada minuto que pasaba a solas con el duque era impropio y potencialmente peligroso para su reputación y su empleo. «Debería regresar, Su Excelencia. La duquesa esperará mi informe». Edmund se volvió hacia ella. «¿Y qué le dirás? Que está ocupado con asuntos urgentes relacionados con sus inversiones, tal como usted explicó a los invitados». El duque asintió, agradecido por su discreción. «Gracias, Eufemia». Mientras ella se dirigía hacia la puerta, él la llamó nuevamente. «Una pregunta más, si me lo permites. He notado que tienes un acento educado y tu vocabulario es inusualmente refinado para alguien en tu posición. ¿Recibiste educación formal?». Eufemia se tensó ligeramente. Era una pregunta que pocos le habían hecho. «Mi padre era maestro de escuela, Su Excelencia. Me enseñó a leer y escribir y me inculcó amor por la literatura antes de fallecer. Mi madre trabajó como costurera hasta que enfermó. Cuando ella murió, no tuve más opción que buscar empleo como sirvienta». «Lo lamento», dijo él con sincera compasión. «¿Te gusta leer? Cuando tengo la oportunidad?» «Sí».
La biblioteca de esta casa tiene más de 3000 volúmenes que rara vez alguien abre. Si deseas tomar prestado algún libro, siéntete libre de hacerlo. Eufemia no pudo ocultar su sorpresa. Es muy generoso, Su Excelencia, pero... ¿Pero? La duquesa no aprobaría que una sirvienta toque sus preciados libros. Edmund sonrió con un brillo de rebeldía en sus ojos. La biblioteca es mía ahora, y puedo decidir quién tiene acceso a ella. Buenas noches, Eufemia. Buenas noches, Su Excelencia, respondió ella, haciendo una reverencia antes de retirarse, su mente turbada por esta inesperada conversación. Al día siguiente, Eufemia se despertó antes del amanecer, como era su costumbre. Mientras se vestía en el pequeño cuarto que compartía con otra doncella, no podía dejar de pensar en su encuentro con el duque. Había algo en él, una combinación de autoridad y gentileza que resultaba desconcertante. «Te levantaste temprano», comentó Marta, la otra doncella, frotándose los ojos soñolientos. «¿La duquesa te tiene haciendo tareas extra otra vez?» «Solo las habituales», respondió Eufemia, ajustándose la cofia. «Pero quiero adelantar trabajo. El duque parece tener planes de quedarse una temporada, lo que significa más tareas para todos». Marta sonrió con picardía. «Es guapo, ¿verdad? Todas las chicas de la cocina lo comentan, y tan diferente del anterior duque. Dicen que ayer fue personalmente a la cochera para verificar que sus caballos estuvieran bien atendidos. Imagínate, un duque preocupándose por sus animales». Eufemia se limitó a asentir, ocultando la calidez que sentía al pensar en Edmund. Tales pensamientos eran peligrosos y absolutamente inadecuados. La mañana transcurrió con la habitual rutina de tareas domésticas. Eufemia estaba limpiando el salón cuando escuchó la voz alterada de la duquesa desde el vestíbulo. «Absolutamente inaceptable, Edmund. ¿Una visita a las minas? ¿Tienes idea de lo que dirá la sociedad?» «No me importa lo que digan, madre. Tengo responsabilidades hacia esas familias. Tu responsabilidad es mantener el honor y la posición de los Crowhurst. No mezclarte con mineros y trabajadores como si fueras uno de ellos». Eufemia se mantuvo absolutamente quieta, temiendo ser descubierta escuchando. A través de la puerta entreabierta, vio al duque vestido con ropa sorprendentemente sencilla para sus estándares, pantalones resistentes, botas de cuero y una chaqueta práctica. «Volveré para la cena», dijo él con firmeza. «Mientras tanto, ¿por qué no escribes a Lady Hardwicke para agradecerle su visita?» La duquesa resopló indignada. «Lady Amelia quedó terriblemente decepcionada anoche. Esperaba más atención de tu parte. Lady Amelia encontrará a otro aristócrata que satisfaga sus ambiciones, madre. Te aseguro que no le faltarán pretendientes». Sin esperar respuesta, Edmund salió por la puerta principal, dejando a la duquesa visiblemente furiosa. «Eufemia», llamó de repente Lady Margaret, haciendo que la joven se sobresaltara. «Sé que estás ahí. Ven aquí inmediatamente». Eufemia se apresuró a presentarse, temiendo que la acusaran de espiar. «Sí, Su Excelencia». La duquesa la miró con suspicacia. «Mi hijo está actuando de forma extraña desde su regreso. Primero abandona una cena con invitados distinguidos. Ahora va personalmente a las minas como un vulgar capataz. ¿Sabes algo que yo debería saber?» «No sabría decirle, Su Excelencia. Apenas he intercambiado palabras con el duque». Lady Margaret entrecerró los ojos. «Te he visto mirarlo durante la cena, y él a ti. No creas que no me doy cuenta de lo que sucede en mi propia casa». El corazón de Eufemia se aceleró. «Le aseguro que no hay nada impropio, Su Excelencia. Solo cumplo con mis deberes como usted me ha instruido». «Eso espero», respondió la duquesa con tono amenazante, «porque déjame ser absolutamente clara. Tú nunca te casarás con mi hijo. Una sirvienta jamás se convertirá en duquesa de Thornfield. Si descubro cualquier comportamiento inapropiado, te encontrarás sin referencias y en la calle antes de que puedas parpadear». «¿He sido clara?» «Perfectamente clara, Su Excelencia», respondió Eufemia, manteniendo la compostura a pesar del dolor que le causaban esas palabras, como si ella, una simple doncella, pudiera siquiera soñar con algo así. «Bien, ahora prepárame un baño. Esta conversación me ha dado dolor de cabeza». Durante el resto del día, Eufemia se concentró en sus tareas, intentando no pensar en el duque ni en las amenazas de la duquesa. Cuando llegó la tarde, se sorprendió al ser convocada al estudio por el mayordomo Harrington. «El duque ha solicitado tu presencia», le informó con evidente desaprobación. «Sea lo que sea que hayas hecho para llamar su atención,
Te aconsejo que mantengas tu lugar. Con el corazón latiendo aceleradamente, Eufemia entró al estudio. Edmund estaba de pie junto al escritorio, todavía con la ropa que llevaba en la mañana, aunque ahora manchada de polvo y hollín. Su rostro mostraba signos de agotamiento, pero también una determinación renovada. «Gracias por venir, Eufemia», dijo, haciendo un gesto para que cerrara la puerta. «Necesito tu ayuda». «¿Mi ayuda, Su Excelencia?», preguntó ella, confundida. «Las condiciones en la mina son peores de lo que imaginaba. Hay familias viviendo en condiciones inhumanas, niños enfermos sin atención médica». Se pasó una mano por el cabello, dejando rastros de polvo negro. «He decidido establecer un fondo de asistencia y una escuela para los hijos de los mineros, pero necesito a alguien que me ayude a organizarlo, alguien discreto y capaz». Eufemia lo miró con asombro. «¿Y ha pensado en mí? Tu padre era maestro. Mencionaste que te enseñó a leer y escribir. Tienes educación. Y basándome en nuestras breves conversaciones, un corazón compasivo. Sí, he pensado en ti, Su Excelencia. Me siento honrada, pero no creo que la duquesa apruebe que me involucre en sus proyectos». Edmund suspiró. «Mi madre no aprueba nada de lo que hago últimamente, pero soy el duque ahora, y tengo la autoridad para tomar mis propias decisiones. Ella me ha advertido específicamente sobre mantener mi distancia de usted», admitió Eufemia bajando la mirada. Una expresión de comprensión cruzó el rostro de Edmund. «Entiendo, no deseo causarte problemas, Eufemia. Si prefieres no involucrarte, lo respetaré». Por un momento, Eufemia consideró la seguridad de su posición, el techo sobre su cabeza y la comida en su plato. Pero luego pensó en lo que Edmund le estaba ofreciendo, la oportunidad de hacer algo significativo, de ayudar a quienes lo necesitaban. «Lo haré», dijo finalmente, sorprendiendo tanto al duque como a sí misma. «Ayudaré con el proyecto, pero tendremos que ser discretos». La sonrisa que iluminó el rostro de Edmund hizo que su corazón diera un vuelco. «Gracias, Eufemia. No te arrepentirás». En las semanas siguientes, Eufemia dividió su tiempo entre sus deberes como doncella y sus reuniones secretas con Edmund para planificar la escuela y el fondo de asistencia. Se encontraban en la biblioteca durante las tardes, cuando la duquesa solía tomar su siesta. Edmund le mostró documentos, discutió presupuestos y juntos elaboraron un plan detallado para mejorar las condiciones de vida de los mineros y sus familias. Con cada encuentro, la admiración de Eufemia por el duque crecía. No era solo su generosidad lo que la atraía, sino su genuina creencia en la igualdad y la justicia. Y aunque intentaba negarlo, sabía que sus sentimientos estaban cruzando peligrosamente la línea entre el respeto y algo mucho más profundo. Lo que ninguno de los dos sospechaba era que sus frecuentes reuniones no habían pasado desapercibidas para los ojos vigilantes de la duquesa. Lady Margaret observaba desde las sombras, su determinación de separar a su hijo de la sirvienta creciendo con cada día que pasaba. Para ella, el honor de la familia Crowhurst estaba en juego, y estaba dispuesta a todo para protegerlo. Una fría mañana de noviembre, casi 2 meses después del regreso del duque a Thornfield Hall, Eufemia se dirigía hacia la biblioteca con un fajo de papeles cuidadosamente ocultos bajo su delantal. Las últimas semanas habían sido las más intensas y gratificantes de su vida. La escuela para los hijos de los mineros ya estaba en construcción y el fondo de asistencia había comenzado a distribuir ayuda a las familias más necesitadas. Pero más allá de la satisfacción por el proyecto, Eufemia no podía negar lo que crecía en su corazón. Cada tarde en la biblioteca, cada conversación con Edmund, cada sonrisa compartida sobre un libro o un documento, había tejido entre ellos una conexión que trascendía las barreras sociales, una conexión que ella sabía debía mantener enterrada en lo más profundo de su ser. Al doblar el pasillo que conducía a la biblioteca, se encontró cara a cara con la duquesa. «Eufemia», dijo Lady Margaret, su voz fría como el hielo. «¿Qué llevas ahí?» El corazón de Eufemia se detuvo un instante. «Solo algunos paños de limpieza, Su Excelencia». «Muéstramelos». Con manos temblorosas, Eufemia no tuvo más remedio que revelar los documentos, planes detallados para la escuela y registros de las familias beneficiarias. La duquesa los examinó con expresión cada vez más sombría. «¿Así que esto es lo que has estado haciendo con mi hijo? ¿Conspirando a mis espaldas para gastar la fortuna familiar en mineros y campesinos?» «El duque solo intenta mejorar las condiciones de vida de quienes trabajan para su familia, Su Excelencia».
El duque está siendo manipulado por una sirvienta con ideas por encima de su posición. La duquesa arrugó los papeles con furia. Esto termina hoy. Recoge tus pertenencias. Estás despedida. Eufemia sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Por favor, Su Excelencia, si me permite explicar, no hay nada que explicar. Te quiero fuera de mi casa antes del mediodía. Sin referencias. En ese preciso momento, la voz de Edmund resonó desde el extremo del pasillo. No irá a ninguna parte, madre. Ambas mujeres se volvieron. El duque avanzaba hacia ellas con expresión determinada, su presencia llenando el corredor como una fuerza imparable. Esto no es de tu incumbencia, Edmund. El personal es mi responsabilidad. Ya no, respondió él con firmeza. Como duque de Thornfield, todas las decisiones sobre esta casa y sus habitantes recaen en mí. Y mi decisión es que la señorita Blackvale se queda. La duquesa miró a su hijo con incredulidad. ¿Te atreves a desafiarme por una criada? ¿Has perdido completamente la razón? Al contrario, madre, por primera vez en mi vida veo con absoluta claridad. Edmund se acercó a Eufemia y, para consternación de la duquesa, tomó su mano entre las suyas. Eufemia no es solo una empleada para mí, es la mujer que amo. Un jadeo escapó de los labios de la duquesa, mientras Eufemia miraba a Edmund con ojos desorbitados, incapaz de creer lo que acababa de escuchar. «Esto es una abominación», exclamó Lady Margaret, su rostro contorsionado por la furia. «Ningún Crowhurst se ha rebajado jamás a mezclarse con los sirvientes. ¿Qué diría tu padre? Mi padre priorizó el orgullo y las apariencias sobre la felicidad, y mira cómo terminó, amargado y solo, a pesar de su título y fortuna». Edmund apretó suavemente la mano de Eufemia. «Yo he encontrado algo que él nunca tuvo, alguien que me valora por quien soy, no por mi título». «Su Excelencia», murmuró Eufemia, abrumada por sus palabras, «no tiene que hacer esto. Entiendo mi lugar y...» «Tu lugar», la interrumpió él con ternura, «es donde tú elijas que sea, y espero con todo mi corazón que elijas que sea a mi lado». La duquesa dejó escapar una risa despectiva. «¿Realmente crees que la sociedad aceptará a una sirvienta como duquesa de Thornfield? Serás el hazmerreír de toda Inglaterra». «No me importa», respondió Edmund, sin apartar los ojos de Eufemia. «Cada generación tiene la oportunidad de romper con las tradiciones obsoletas y forjar un nuevo camino. Yo elijo hacer exactamente eso». «Tú nunca te casarás con mi hijo», gritó la duquesa a Eufemia, su rostro enrojecido por la rabia. «Jamás lo permitiré. Antes preferiría ver extinta la línea de los Crowhurst». Edmund se irguió, enfrentando a su madre con una autoridad que no admitía réplica. «Tu aprobación, aunque deseable, no es necesaria. Como duque, puedo casarme con quien yo elija. Y elijo a Eufemia Blackvale». La duquesa retrocedió como si hubiera recibido una bofetada. «Si haces esto, Edmund, no serás más mi hijo. Lamento que sientas así, madre, pero mi decisión está tomada». Lady Margaret los miró una última vez, la ira y la incredulidad mezclándose en sus ojos, antes de girar sobre sus talones y alejarse por el pasillo, sus pasos resonando como truenos distantes. Cuando quedaron solos, Eufemia finalmente encontró su voz. «Su Excelencia, Edmund, esto es una locura. ¿No puedes sacrificar tu posición, tu relación con tu madre, todo por amor?», completó él, sus ojos azules brillando con intensidad. «Eufemia, antes de conocerte, mi vida estaba llena de privilegios, pero vacía de propósito. Tú me mostraste que un título no define a un hombre, sino sus acciones y la bondad de su corazón. Pero el escándalo, la desaprobación de la sociedad...». «Deja que hablen», respondió con una sonrisa. «Lo que digan hoy será olvidado mañana. Lo que construyamos juntos perdurará». Eufemia sentía su corazón latir con fuerza, dividida entre la felicidad más absoluta y el temor por las consecuencias. «¿Estás seguro? Una vez que des este paso, no habrá vuelta atrás». Por toda respuesta, Edmund se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas, ignorando por completo las convenciones que dictaban que un duque nunca debía arrodillarse ante nadie, mucho menos ante una sirvienta. «Eufemia Blackvale, tu inteligencia, tu compasión y tu fortaleza han conquistado mi corazón. No me importa lo que diga mi madre, la aristocracia o el mundo entero. ¿Me concederías el extraordinario honor de convertirte en mi esposa?» Las lágrimas brotaron de los ojos de Eufemia
nublando momentáneamente su visión. Toda su vida había aceptado las limitaciones de su posición, resignándose a una existencia de servicio y restricciones. Jamás había soñado que podría ser amada así, valorada no por su utilidad, sino por su esencia. Sí, respondió con voz temblorosa. Sí, Edmund. Él se puso de pie, y sin importarle que cualquier sirviente pudiera pasar y verlos, la tomó entre sus brazos y selló su promesa con un beso que derritió todas las barreras entre ellos. Duque y sirvienta, aristócrata y plebeya. Dos almas que habían encontrado su hogar la una en la otra. La noticia de que el duque de Thornfield se casaría con una doncella se propagó como fuego por toda la región. Tal como Edmund había previsto, hubo escándalo e indignación en los círculos aristocráticos. Lady Margaret se retiró a la casa de campo de la familia en Devon, negándose a asistir a la ceremonia, o siquiera a responder las cartas de su hijo. La boda se celebró en la pequeña capilla de Thornfield Hall, 3 meses después, con una mezcla inusual de invitados, desde lores y ladies que habían decidido apoyar a Edmund a pesar del escándalo, hasta mineros y sus familias que habían sido tocados por la generosidad de la pareja. Marta, la antigua compañera de habitación de Eufemia, sirvió como su dama de honor, mientras Jenkins, el hombre que había llevado el mensaje sobre el accidente de la mina, actuó como padrino. Durante la recepción, mientras Edmund conversaba con algunos invitados, Eufemia se escabulló a la terraza para tomar un momento de respiro. Vestida con un elegante vestido de novia de seda marfil, con su cabello rojizo adornado con pequeñas flores blancas, apenas podía creer la transformación de su vida. ¿Puedo unirme a ti, duquesa? Se volvió para encontrar a Edmund sonriéndole, el amor brillando en sus ojos. Aún no me acostumbro a ese título, confesó ella, aceptando su mano. Tendrás tiempo. Toda una vida. La condujo hacia la balaustrada, desde donde podían ver los extensos jardines de Thornfield bañados por la luz dorada del atardecer. ¿Eres feliz, Eufemia? Más de lo que jamás creí posible, respondió con sinceridad. Solo desearía que tu madre pudiera aceptar nuestra unión. Edmund suspiró. Dale tiempo. Es obstinada, pero también es mi madre. Algún día comprenderá que nuestra felicidad es lo único que realmente importa. Como si el destino hubiera escuchado sus palabras, un carruaje apareció en el camino de entrada. Ambos observaron con sorpresa cómo se detenía frente a la mansión y de él descendía, con la ayuda del cochero, una figura femenina que reconocieron al instante. «¿Es esa?» «Mi madre», confirmó Edmund, su voz mezclando asombro y esperanza. Rápidamente, descendieron al vestíbulo para recibirla. Lady Margaret entró con la dignidad propia de su rango, aunque su expresión revelaba una batalla interna entre el orgullo y el amor maternal. «Madre», saludó Edmund, acercándose cautelosamente. «No esperábamos, no podía faltar a la boda de mi único hijo», respondió ella con voz controlada. «Por mucho que desapruebe sus decisiones». Sus ojos se posaron en Eufemia, evaluándola con una mirada que, si bien no era cálida, tampoco contenía la hostilidad anterior. «Su excelencia», saludó Eufemia con una reverencia perfecta, la misma que había practicado cientos de veces como sirvienta, pero ahora realizada como un gesto de respeto, no de subordinación. Para sorpresa de ambos, la duquesa extendió su mano enguantada hacia Eufemia. «Supongo que ahora debo llamarte hija». No era una rendición completa, ni una aceptación entusiasta, pero era un comienzo, un puente tendido sobre el abismo que había parecido insalvable. «Eso me honraría, su excelencia», respondió Eufemia tomando la mano ofrecida. «Margaret», corrigió la duquesa con un suspiro de resignación. «Si vas a ser la duquesa de Thornfield, deberías llamarme por mi nombre». Edmund observaba el intercambio con emoción contenida, consciente del enorme esfuerzo que este gesto representaba para su madre. «Gracias por venir», dijo acercándose para besar la mejilla de Lady Margaret. «Significa más de lo que imaginas». La duquesa asintió, manteniendo su compostura aristocrática. «La familia es la familia, Edmund, incluso cuando nos decepcionan mutuamente». Miró a Eufemia nuevamente. «Solo espero que demuestres ser digna del título que ahora ostentas». «Lo será, madre», intervino Edmund con confianza. «De hecho, ya lo es. La verdadera nobleza no viene de la sangre, sino de las acciones, y en ese aspecto, Eufemia me ha enseñado más sobre el honor y la dignidad que cualquier manual de etiqueta aristocrática». Un año más tarde,
Thornfield Hall resplandecía bajo el sol primaveral. La escuela para los hijos de los mineros estaba en pleno funcionamiento, y el hospital que Eufemia había ayudado a establecer atendía a familias de toda la región, sin distinción de clase social. En los jardines de la mansión, bajo un frondoso roble, Eufemia leía un libro mientras Edmund jugaba en el césped con su pequeña hija de 3 meses, Charlotte Margaret Crowhurst, quien había logrado lo que ningún discurso o argumento había conseguido: derretir completamente el corazón de la antigua duquesa. Lady Margaret, sentada no lejos de ellos, observaba a su nieta con adoración apenas disimulada. Los meses habían suavizado su actitud hacia Eufemia, especialmente al comprobar cómo su nuera había asumido con dignidad y gracia su nuevo rol, ganándose el respeto no solo del personal de la casa, sino también de la comunidad. ¿Quién hubiera imaginado este cuadro hace un año?, comentó Edmund, sentándose junto a su esposa con la bebé en brazos. Eufemia sonrió, cerrando su libro. Ciertamente no yo, cuando limpiaba los pisos de esta misma casa. ¿Te arrepientes de algo? Ella miró a su alrededor. El hogar que ahora era suyo, la hija que dormía plácidamente en brazos de su padre, la paz que habían construido superando prejuicios y convenciones sociales. Ni por un instante, respondió con convicción. Edmund se inclinó para besarla suavemente. ¿Sabes qué es lo más extraordinario? Que mi madre haya pasado de jurar «tú nunca te casarás con mi hijo» a prácticamente exigir que le demos más nietos. Ambos rieron, atrayendo la mirada curiosa de Lady Margaret. «¿Qué es tan divertido?», preguntó la mujer, acercándose con el apoyo de su bastón. «Solo recordábamos cómo cambian las circunstancias, madre», respondió Edmund con una sonrisa. Lady Margaret tomó asiento junto a ellos, extendiendo los brazos para recibir a su nieta. «Supongo que debo admitir que me equivoqué», dijo mientras acunaba a la pequeña. «Resulta que una sirvienta sí podía convertirse en una excelente duquesa». Eufemia intercambió una mirada de complicidad con Edmund, agradecida por el largo camino recorrido desde aquellos primeros días en Thornfield Hall. Lo que había comenzado como un ultimátum, «tú nunca te casarás con mi hijo», se había transformado en una historia de amor que desafiaba las convenciones, probando que cuando dos corazones están destinados a encontrarse, ni los títulos, ni las clases sociales, ni siquiera la más obstinada de las duquesas pueden mantenerlos separados. En ese momento, bajo el sol de primavera en Lancaster, con su familia reunida a su alrededor, Eufemia Blackvale, la otrora doncella convertida en duquesa de Thornfield, comprendió que los cuentos de hadas a veces sí se hacen realidad, no por magia o destino, sino por el coraje de aquellos que se atreven a reescribir sus propias historias.